está recomendado para mayores de edad. Los comentarios son responsabilidad de los anfitriones e indicados. El uso del lenguaje, así como algunas opiniones, pueden ser ofensivos. Se recomienda criterio y discreción. Salud, amigos míos, ya estamos aquí otra vez, antes que nada. Ay, qué rico me quedó. Ya estamos aquí otra vez en un episodio más de otra semana más de Academia Neta. ¿Cómo andan, amigos? Yo muy bien. Alex. Bien, también, muchas gracias. Muy contento de la invitación y poder estar aquí con ustedes, compartiendo el espacio. Qué bueno, me da mucho gusto. Pues hoy tenemos un invitado especial, Alex García, que es un colega mío desde la licenciatura. Y pues bueno, ya está haciendo el doctorado, el H-Doctor. Entonces creo que va a estar interesante la plática, ¿no, Héctor? Como es, nosotros mortales que apenas somos maestros. Por supuesto que sí, va a estar muy interesante la plática. Bienvenidos a todos a su podcast favorito y como diría Katia, que digo yo, candente, ¿no? Entonces, pues un gustazo, Alex, que estés aquí acompañándonos, ¿no? Tú que ya vas recorriendo pues esta última parte de esta primera parte de los investigadores novatos. Entonces nos da muchísimo gusto que estés con nosotros y pues bienvenidos a todos pues a este espacio y pues vamos a ver qué chismes nos tiene Alex del mundo de la academia. Muchas gracias, chicos. También todavía soy maestro, como los demás. Entonces, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y claro, sí, ya estamos, el próximo año en teoría acaba el doctorado a mediados. Entonces, sí, ya es la última parte y hay que empezar a apretar fuerte para lograr acabar y no quedar medio ahí tumbado a la orilla. No, venga, ánimo, amigo, tú puedes. Pero bueno, vamos a empezar a darle a esto, como dice Alex. Alex, dinos primero qué te estás tomando y luego ya nos dices qué carrera estudiaste, qué posgrado estudiaste y demás, como tu background académico. Buenísimo. Bueno, pues, aunque hace un poco de frío, ya lo habías señalado, la cerveza me gusta bastante, entonces estoy con una victoria, nunca le hago el feo a la cerveza. Y bueno, pues yo estudié sociología, fuimos contemporáneos allí en la facultad entre 2010 y 2014, aunque nuestra generación es 2011. Y me titulé 2 años después de que terminamos la licenciatura, o sea, terminé en 2016, digamos, de que terminamos las clases como tal, no el examen de titulación, estuve dando clases como profesor adjunto de demografía y de regiones socioeconómicas de México. Fue una experiencia bastante interesante y donde aprendí un montón. Ahí me di cuenta que me gustaba la docencia. Pero bueno, también después de 2 años de estar en lo mismo y, digamos, continuar con la tesis de licenciatura, pues ya sentía que necesitaba moverme tanto de la facultad como de un poco también de rama de ocupación. O sea, originalmente en 2016 empecé a buscar empleo en algunos museos, sobre todo. Sentía que era como lo que más se acoplaba un poco a la experiencia que tenía docente. Y bueno, pues nada, no tuve éxito. Así que una profesora de la facultad, que ahora es mi directora de tesis, nos comentó en algún momento durante la carrera la existencia del Instituto Mora y como tal el programa de sociología política. Entonces, también un poco por las cosas pendientes que no pude trabajar en la tesis de licenciatura, algunos investigadores que estaban allí en el Mora, particularmente Leti Calderón, que es como la experta en migración, me hicieron pensarlo como, bueno, continúo buscando empleo indefinidamente o hasta que encuentre algo, pero no sé cuánto voy a tardar, o concurso para, en cuanto termine la tesis, más bien cuando me titule, pueda ingresar a la maestría. Y pues eso ocurrió al final de cuentas. Entré a estudiar ahí sociología política en 2016 y afortunadamente, bueno, me entrevistó justo esta investigadora que ya había leído y admiraba en la licenciatura. Bueno, todavía, ¿no? Pero, digamos, en ese entonces no la conocía. Y, perdón, disculpen, le cierro porque de pronto hay ruidos externos. No borres. Y nada, o sea,
pues ya, entré en 2016 a la maestría. Sí fue un poco diferente a lo que esperaba. Digamos, uno sabe que se mete a este ritmo intensivo de CONACYT y debe de cumplir en tiempo y forma y todo. Lo sabe o lo intuye, pero hasta que no lo vives no lo llegas un poco hasta a sufrir a veces, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, acabé en 2018 también la tesis. Ahí un poco más que pensando en mis planes y proyectos a futuro, porque así son los tiempos del posgrado. Y nuevamente me encontré en la disyuntiva, ¿no? De lanzarme al mundo laboral, continuar la investigación o incluso concursar en otros países por algún doctorado, pero bueno, surgió este programa nuevo en el MORA de doctorado, que es en estudios del desarrollo, problemas y perspectivas latinoamericanas, y me agradó también bastante. Ahí también al inicio, como es un programa nuevo y oficial y no estaba registrado en CONACYT, pues estaba el tema de la beca, ¿no? No van a tener beca y es un programa de tiempo completo. Pero también dije, bueno, o sea, va a estar duro, voy a tener que, digamos, dar la parte laboral con la académica, pero al final creo que ahora es un buen momento para investigar, ¿no? Y ya decidí concursar, me quedé, al final sí hubo beca también, que eso fue lo bueno. Y nada, en eso estamos, ¿no? De 2018 a la fecha he estado haciendo el doctorado, entonces pues estos últimos 10 años han sido en sociología, academia, un poco la docencia, también trabajo empírico en campo, más ligado a la investigación, pero en eso ando, ¿no? Y el tema en general que trabajo es la migración internacional. Primero estuve muy enfocado en los procesos migratorios centroamericanos. Básicamente entre 2012 y 2018 que hice la maestría estuve investigando migración centroamericana de tránsito por México, y un poco derivado de una experiencia en la maestría de la estancia que pude hacer en la Universidad de Toronto, fue como tuve contacto con el tema de la diáspora haitiana por un muy buen amigo y colega con el que ahora trabajo, y decidí darle un poco el giro a la investigación en el doctorado y ahora estudio diáspora haitiana en las Américas, aunque particularmente me enfoco en Sudamérica. Entonces, bueno, ese es un poco el background de lo que he estado haciendo este tiempo. Ok, suena muy bien, ¿no? Y de hecho cuando dijiste que no te habían dado la beca, dije rayos, dije, es que esa gente que estudia de tiempo completo y trabaja es como gente que yo creo que no duerme, ¿no? Entonces, sí, o sea, no, son más que humanos esas personas. Mis respetos. Sí. No, gracias. No, al final sí la tuve, sí, pero era siempre como un señalamiento. Cada vez que íbamos a preguntar, a pedir informes al propio instituto, o sea, ellos ya nos conocían, ¿no? Los de servicios y todo, pero todo el tiempo remarcaban profesores y todo. Recuerden que posiblemente no va a haber beca, ¿no? Entonces, de hecho, muchos conocidos de otros programas de maestría, por eso mismo no entraron, decidieron no continuar el doctorado, ¿no? O sea, y yo entiendo completamente también, ¿no? O sea, ahora yo tengo la fortuna de no tener cuidar a otras personas, ¿no? Digamos, hijos, ¿no? O hago el trabajo de cuidado, por ejemplo, en la familia, pero no depende por completo de mí, ¿no? Entonces, no me parecía a mí algo descabellado intentarlo, pero bueno, afortunadamente esa opción de vincular las dos por ahora no pasó. No sé, en el futuro quizá. Oye, y bueno, ya nos platicaste un poquito un breve esbozo de qué de qué va tu investigación actual y de qué fueron tus otros proyectos, pero podrías ahondar un poquito más en eso para que nuestro apreciado público sepa qué es lo que tú trabajas y vaya, pues cuál es la importancia. Ok, bueno, como sociólogo, a mí el tema que más me llamó la atención, particularmente en la migración, es pues cómo las personas hacen planes y proyectos y cómo los llevan a cabo en interacción constante con estructuras económicas, políticas, sociales y culturales. Originalmente en la licenciatura, y muy influenciado un poco quizá por los temas que se veían en sociología interpretativa, sobre todo, pienso en mi generación,
y muchos cuando tomamos esa clase pues nos enganchamos o de Schutz, otros de la etnometodología, o sea, como que distintas corrientes impulsaron a mi generación particular por un cierto tipo de sociología, y a mí particularmente la fenomenología me llamó la atención, aún con sus limitantes, y dije, bueno, o sea, es interesante teóricamente, pero hay que ver cómo esto pasa en realidad con la vida de las personas, y además en un contexto como México, o más ampliamente si se lo quiere ver en América Latina, ¿no? Pensar en la fenomenología de Schutz y luego un poco la parte constructivista de Luckmann y Berger en latitudes como la nuestra, de pronto parecería un poco como un salto, ¿no? Entonces, bueno, primero como sociólogo inexperto decidí pedir permiso en un albergue que administraba la Iglesia Católica en el Estado de México para comenzar a trabajar como voluntario ahí, ¿no? Entonces comencé a ir los fines de semana, después aumentó la frecuencia con la que iba, y entonces básicamente a partir de la observación cotidiana fue conforme un poco pude ir vinculando la perspectiva teórica con lo que pasaba en sí, en la realidad. Esa fue como la primera parte, me interesa como la teoría de la acción, las teorías de la acción y cómo las personas planean sus vidas y cómo en el desarrollo de esos planes van cambiando. Pero me quedaron algunas dudas sobre propiamente el papel de las instituciones, el Estado y la política migratoria. Entonces, ya para maestría pensé un poco, porque la que fue mi tutora, Leti Calderón, trabaja mucho el tema de los mexicanos en Estados Unidos, la dimensión electoral, en general la dimensión política de la migración, y me había quedado con algunas inquietudes sobre propiamente el papel de las instituciones y cómo se gestiona la población. Entonces ahí decidí un poco dar el salto a cuestiones un poco más institucionales, no estructurales o no desde otras perspectivas, sino más bien también cómo las personas se relacionan con las instituciones. Y al final del día las instituciones tampoco es que sean entidades en abstracto, sino que son encarnadas por personas. Entonces, eso me gustó bastante de la sociología política, la perspectiva más relacional. Pero esa tesis sí fue un poco menos empírica, o digamos mi aproximación fue un poco menos empírica. Y el primer año de maestría estuve trabajando mucho desde Foucault, después nos dimos cuenta de que eso quizá no iba a tener mucho éxito, y comencé a meterme en estudios críticos sobre la ciudadanía y en general críticos sobre la migración, y ahí fue cuando me plantea la posibilidad de hacer una estancia en Toronto, mi directora, con unas investigadoras que eran amigas suyas, y bueno, pues fui, básicamente la estancia me la pasé armando el marco teórico. Por suerte pude conocer a este colega y amigo haitiano que estaba también haciendo su maestría en ese entonces allá, y bueno, ahí pues me empapé por completo de perspectivas que no conocía y que me parecían no tanto, me parecen muy interesantes, porque a diferencia de la teoría política un poco de corte más liberal, no lo digo peyorativamente, los estudios críticos de la ciudadanía y de la migración, de la autonomía de la migración, justo prestaban atención en cómo las personas hacen las cosas en su vida cotidiana. Para no hacerlo más largo, vuelvo, y me costó mucho trabajo esas perspectivas teóricas, verlas, o sea, no coincidían con la experiencia de los centroamericanos en México. Entonces, ahí mi directora, como el tiempo también fue corto y ya no pude hacer tanto trabajo en campo, me facilitó una serie de entrevistas de un proyecto en el que ella había participado, y me dijo, mira, yo trabajé con estas, pero tú las puedes ocupar porque yo soy una investigadora, y además mientras aclares que es para este otro fin y des crédito, nada, ¿no? Entonces ahí traté de enfocarme más en la dimensión institucional de los centroamericanos, que más bien decidían permanecer por lo menos temporalmente en el país. Y bueno, pasó, hubo que redactar muy rápido la tesis, y bueno, nunca perdí el contacto con mi amigo haitiano, bueno, mi amigo, decirle haitiano, remarcarlo me parece feo, con mi amigo Carlos, y quedamos siempre, ¿no? Como deberíamos de trabajar en algo, porque pues mira, yo estoy acá, tú estás en México, entonces siempre es importante como desde distintas perspectivas y latitudes ponernos a dialogar.
Y sí, finalmente hace 2 años comenzamos a trabajar en un proyecto, pero pudimos llevarlo a cabo hasta hace un año, entrevistando a inmigrantes haitianos que habían trabajado en Venezuela. Porque, paréntesis, o sea, al entrar un poco más en contacto con la experiencia de los haitianos, temas como las sociedades racializadas, un poco el cuerpo, las luchas, el tema cultural y la diferencia de lenguaje entre los haitianos y otros países en Latinoamérica me empezaron a saltar a la vista y bueno, ahí dije, bueno, me parece muy interesante Centroamérica, pero también hay mucha gente ya muy capaz que está investigando estos procesos y sentía que debía moverme un poco más, ¿no? Para un poco continuar con esta agenda de investigación de, bueno, la acción y cómo las personas hacen las cosas, pero con otros casos. Y nada, llego al doctorado, me reencuentro con esta profesora que había conocido en la facultad, que trabaja sociología política, sociología de los problemas públicos y sociología pragmática, y esa perspectiva me pareció que sintetizaba un poco mis intereses anteriores, tanto cómo la persona actúa en la vida cotidiana, cómo la persona se relaciona a nivel, digamos, intermedio con las instituciones y cómo eso eventualmente puede generar cambios sociales y concretamente en ámbitos de política migratoria o de políticas de incorporación. Y como les decía, también como estuve trabajando el tema de migrantes haitianos, el artículo con el que estoy, con mi amigo, es estudiantes haitianos en Venezuela entre 2008 y 2019. Entonces, de ahí me pareció muy interesante que tenían un perfil muy particular esos inmigrantes haitianos, que no es el típico que, digamos, al que remite cuando uno piensa en Haití en migración, que es el de la diáspora, que sale o por pobreza o por digamos, el impacto inmediato del terremoto, sino que tenía otras características que es más, tiene que ver más con los proyectos de vida de las personas. Entonces, primero lo planteé por el tema racial en Chile, porque ahí, digamos, también la llegada de inmigrantes haitianos en esta década fue bastante grande y el tema racial era importante. Pero conforme también hablaba con otros compañeros que habían continuado al doctorado, uno particularmente en Argentina, él pues siempre hablábamos y me pasaba el dato de cómo iba el asunto en Argentina, ¿no? Entonces un poco me comencé a meter cada vez más y cada vez más, al punto que dije, bueno, primero Buenos Aires, pero también Rosario, Córdoba y otras ciudades donde la inmigración haitiana tiene un perfil particular que también es el que van los jóvenes haitianos a estudiar. No necesariamente salen en todos los casos por el tema del terremoto. Y bueno, ahora estoy en eso, ¿no? Por una parte, cómo ellos llegan y deciden estudiar en Argentina. Ahí el tema de la educación pública es una cosa muy interesante. Y por otra también, digamos, la perspectiva teórica que aún estoy manejando, tratando de acotar un poco más cómo las personas ponen cómo se pone en común la acción de las personas para poder, digamos, acceder a bienes o participar en la configuración de los bienes públicos, no desde la teoría política liberal de que, bueno, todo se establece y se empieza a distribuir muy hacia la rol, sino desde el punto de vista de cómo las personas participan en la configuración de lo común o de lo público. Entonces, bueno, ese es como un poco la trayectoria o los cambios entre intereses de investigación que he tenido. Sí me interesa mucho la migración, pero no me gustaría considerar a mí mismo como un experto en migración porque creo que eso a veces deja de lado otras cosas. También trabajé sociología del riesgo y migración un tiempo, incluso publiqué algo sobre eso. Entonces, trato más bien como de distintas inquietudes y agendas propiamente de la sociología y un poco personales, irlas explorando a través de la migración. Qué bueno que haces como todo este resumen, porque creo que ahorita que empezabas diciendo, ¿no? Que la clase de sociología comprensiva fue como un punto nodal en nuestra generación. Creo que ahí me tengo yo también que sumar, porque creo que esa clase así abrió para mí como un mundo en cuanto a la teoría y me hice muy fan de Schutz y todavía soy muy fan de Schutz. Y bueno, eso ya corresponde más como una plática ñoña entre colegas, ¿no? Porque como que para que le expliques al público en general así como, bueno, pues la fenomenología va de esto, pues está cabrón, ¿no? Pero
estaba pensando en eso y creo que fue una de mis clases favoritas y que definieron como también mi camino teórico, ¿no? Y qué interesante también cómo haces este resumen de cómo han sido cambiando como tus temas y tus líneas de investigación, porque también eso es importante, o sea, y lo que dices justo de, yo tampoco veo mucho caso como en hiperespecializarte, porque como que te pierdes de otras cosas, ¿no? Y ahorita, o sea, la acabas de dejar en claro, o sea, cuando estás en el doctorado ya tienes que hacer algo mucho más complejo y llevarlo no nada más como a una hiperespecialización, sino algo que ya te permite hacer como un clavado más profundo en diferentes temáticas, pero que también tiene que rescatar un chingo lo teórico. Y leer teoría y armar tu propio marco teórico es una chinga, ¿no? Y bueno, también creo que en general sirve para decir, y creo que eso cruzamos todos como sociólogos de, ay, pues los sociólogos, ¿qué hacen? No hacen mucho o así como sencillo, es como, vean lo que acaba de responder Alex, acaba de aventarse un chingo de un resumen de lo mucho que ha hecho en investigación sobre un tema que podría ser medianamente concreto, como dices, el tema de migración, pero que no nada más se ve desde una arista, sino se ven desde muchísimas aristas, ¿no? Yo creo que lo acabas de dejar muy claro, ¿no? Y aprovechando que nos estabas diciendo que hiciste tu estancia en Toronto, dinos cómo es estudiar estos temas, no, o sea, si quieres en general o lo que estás trabajando ahorita del doctorado, cómo es estudiar esas líneas de investigación en otros países. Ok, bueno, particularmente en Toronto y ahora que una de mis lectoras es del Instituto Gino Germani, entonces ella ha sido muy amable y me ha invitado a participar en su laboratorio o taller de tesistas. Entonces un poco he podido ver cómo se discute, qué es lo que es importante, ¿no? Eh, ¿Cómo se trabaja particularmente? Bueno, creo que en general en migración y posiblemente en muchos otros temas hay cierto conjunto de premisas que en distintos países se aceptan, ¿no? O sea, pienso o para tratar digamos, lo voy a simplificar, pero es como, bueno, la migración es un proceso que implica un cambio tanto en las personas que llegan como en las sociedades a las que llegan, ¿no? Entonces, esa y otras digamos, premisas teóricas y autores incluso se leen en distintos lados, aunque, digamos, ya el grado de aceptación sí cambia, ¿no? Pero bueno, en términos ya de cómo se trabaja, a mí me parece que es muy interesante, no digo que aquí no lo haya, porque aquí también he tenido experiencias, pero cómo los investigadores tratan de vincular a sus estudiantes entre sí y eventualmente también los tratan de vincular con las personas que están participando en los procesos en los que a uno le interesa, ¿no? En Canadá así fue un poco, ¿no? O sea, gracias al contacto que me ayudó a establecer mi directora, pude llegar con su amiga y fue muy amable y nos juntamos, leíamos, eso es un poco como aquí, ¿no? También, que bueno, expones tu trabajo, te hacen comentarios, me parece también muy interesante, en Canadá y en Argentina, el grado de, ¿cómo decirlo?, de apertura, flexibilidad, o no hay tanto esta relación así tan abismal entre investigador y estudiante. No digo que como tal me haya pasado aquí, pero son un poco más flexibles, ¿no? Es decir, como, bueno, es tu tema, tú trabájalo como consideres que sea apropiado y nosotros todos los comentarios que te demos pues van a ser constructivos y tampoco te vamos a pedir cosas imposibles, ¿no? Y algo importante es como, bueno, también platiquen entre ustedes, estudiantes, léanse entre ustedes, ayúdense entre ustedes. Entonces, bueno, en Canadá fue así, ¿no? Platica con estos chicos, y que incluso tampoco el contacto se daba siempre en el marco riguroso del académico, ¿no? O sea, dos sociólogos que conocí en Canadá, digo, uno es mi amigo, el otro solo lo vi un par de veces, pero siempre me invitaba como a comer a su casa y estar con sus amigos, que también eran latinoamericanos, entonces, bueno, eso lo hizo interesante. Pero ya propiamente con el amigo con el que sí trabajé, bueno, nos llevamos muy bien como personas y nos veíamos para comer seguido y bueno, de ahí comenzamos a coincidir en muchas cosas. Entonces, fue como bastante flexible el asunto de cómo te incorporan, por así decirlo, a una comunidad o a una pequeña red de investigadores, ¿no?
Y en Argentina igual, ¿no? O sea, también ahí el tema de la horizontalidad y bueno, todos, es un espacio relajado para todos de trabajo, tratamos de economizar el tiempo que tenemos y vamos a esto, pero también son como todos muy, muy, eh, iba a decir amorosos, pero no, más bien amables, ¿no? ¿Quién Y, sabe? No y sé. bueno, o sea, La verdad es eso que... me ha gustado mucho. Ajá. No digo que aquí no lo haya, porque pienso también en mi directora de maestría, ¿no? O sea, nos juntaba a los tesistas y ahí estábamos todo el tiempo. Ya propiamente en algunos seminarios de investigación ahí siento que sí, de los que he cursado, como en las generaciones en las que he entrado no hay mucha gente que investigue migración. Bueno, en la maestría sí éramos dos, pero pues para los seminarios de tesis, o sea, me ha tocado que me junten ahí como con los que no quedan con los otros temas y van, ¿no? Entonces eso un poco dificulta que entre los estudiantes, digo, aunque nos llevemos bien, pues haya un poco más de interés para leer nuestros temas, darnos consejos, ¿no? Digo, he cursado esas materias con muy buenos amigos, tanto en la maestría como en el doctorado, pero de pronto es como de, bueno, pues te quiero mucho, me caes muy bien, pero de pronto tu tema sobre, no sé, la democracia en México, las asociaciones públicos y privadas, cosas que pues, pienso en estos casos porque eran más de ciencia política, ¿no? Como, bueno, para mí son temas un poco más lejanos, ¿no? Entonces, de pronto eso volvía por momentos solitario el proceso de investigación, que en sí lo es, ¿no? Y bueno, en contraste, de pronto, al menos a mí me ha pasado, ¿no? Que con estos contactos fuera, en los que trabajas con gente que está en tu tema, también aquí los tengo, pero aquí no hay como tanta esa apertura, ¿no? O esa disposición a estar todo el tiempo trabajando juntos. Entonces, digo, en mi tema particularmente, ¿no? Entonces sí, me he sentido muy bien recibido en otros espacios, me han caído... pues muy bien en el proceso, ¿no? Sobre todo este último año que pues la parte empírica de investigación se tuvo que posponer y todo, de pronto encontrar ahí lugares de intercambio de tu tema con gente que te lee y, o sea, y te hace comentarios que te sirven, es muy interesante. Entonces, migración, o sea, no sé, creo que es muy interesante, es un buen tema para investigar y para vincularse con personas en otros lados del mundo, porque al menos he tenido la fortuna de siempre, ¿cómo decirlo? Pues o sea, los investigadores ya consolidados entre sí, todos se conocen, todos se citan, así estén en diferentes partes del continente, entonces también depende de uno mucho involucrarse en cómo está avanzando el campo de estudio como tal para poder ahí involucrarse y digamos, no entrar mal parado, ¿no? O sea, saber agarrarle rápido el hilo a las discusiones y poder contribuir con algo y no perderse ahí en la inmensidad. Entonces, es muy interesante, al menos en América, porque no conozco en Europa cómo sea, aunque hay varios europeos trabajando en Norteamérica, pero sí hay como un sentido de comunidad epistémica amplia en términos de estudios migratorios. Y en algunos casos es más tangible y se siente bien, pues, ¿no? O sea, como joven investigador dices, bueno, qué bien que haya estos espacios y si uno logra en un futuro seguir por este camino, básicamente la idea es retribuir con eso, ¿no? A los nuevos estudiantes y colegas, siempre como de, bueno, mira, te voy a mandar este alumno o vamos a leer todos juntos. Entonces, me ha gustado mucho. Suena muy hippie, quizá. Suena un poco hippie. En México hay esos asegúnes, ¿no? Pero es en general amplio y abierto estudiar en otros países, migración. Oye, Alex, y por ejemplo, digo, ahorita hablaste como, digo, de cosas como bien bonitas, la verdad, o sea, eso o sea, de compartir y de todo esto, pero ahora platícanos, ¿cuáles serían las principales dificultades de trabajar esto que tú trabajas? Ok, bueno, yo creo que con muchos otros temas, el tema del acceso a propiamente el campo o estar con las personas, eso es eso puede llegar a ser una limitante importante. Bueno, en mi experiencia lo fue. En licenciatura me movilicé aún sin conocer a expertos y nada, y fui directamente al albergue y todo, y me recibieron muy bien, y bueno,
en maestría ya conocía un poco más de personas porque estaba con esta investigadora que, pues, digamos, está constantemente no solo en temas académicos, sino también de activismo y lucha por derechos de los migrantes involucrada. Entonces ella me permitió como, al menos virtualmente, estar dentro de una gran red de activistas académicos y migrantes en México. Perdón. Pero de pronto ahí sí creo que en estos últimos años ha pasado algo en la investigación en México con la migración, al menos así lo percibo, y que es muy importante caminar con los migrantes, eso no lo discutiría, pero como que vincular la actividad militante con la actividad de investigación, ¿no? Y eso eventualmente te abre más puertas, ¿no? Como en la medida en la que milites más, acompañes más de cerca a los procesos migratorios, y tiene sentido, ¿no? Porque si no, pues creo que uno estaría solamente como haciendo ahí extractivismo académico, ¿no? Pero al menos a mí me parece un poco una dificultad porque digo, bueno, yo no es que solamente quiera ir a tomar de las personas con quienes investigo lo que me sirve ya sin retribuir nada. Sin embargo, me parece que al menos a mí me funciona más investigar y luego ver si se milita, ¿no? O después ver formas de contribuir y de participar. Me considero incapaz de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, o al menos más que incapaz, no me adapto así, no funciona así. Entonces, de pronto, un poco, o sea, no es que te van a negar el acceso, no te van a pasar los contactos, o sea, ¿sabes? Eso no pasa, porque la gente también aquí es muy abierta, sobre todo los migrantes. Pero hay como cierto grado de sospecha, ¿no? Por parte de una parte de la comunidad que investiga y de los migrantes mismos que están participando en defensa de sus derechos, sobre, bueno, tú como no acompañas constantemente a las personas y eso, entonces como, ¿cuál es tu interés, no? Y es totalmente válido, yo no lo entiendo porque también cómo se ha desarrollado la política en México migratoria de persecución y detención, ¿no? De contención, pues no dejaría lugar a levantar sospechas, pero siento que eso un poco de que uno tenga que militar e investigar o hacer, o sea, que tengan el mismo peso, al menos a mí, la forma en que aprendí a hacer sociología, medio pues sí, me quita un poco de claridad para hacer las cosas, ¿no? Entonces, y es curioso porque en Argentina también el tema de la actividad política y la militancia es todavía mayor. O sea, la cultura política ya implica que uno esté involucrado todo el tiempo y el grupo con el que estoy ahora de tesistas lo está. Pero siento que un poco, dado que yo vengo de otro contexto, son un poco más flexibles con esa parte de, o sea, bueno, he participado ahora en algunas actividades propiamente de la comunidad migrante a distancia, ¿no? En Argentina, apoyando, ¿no? Más como de registrar cosas. Pero siento que no hay como esta presión o esta necesidad de comprometerse de inicio con ser investigador y militante al mismo tiempo, ¿no? Digo, yo no estoy peleado con esa perspectiva, pero siento que de pronto sí disminuye el interés de algunos investigadores o académicos por colaborar con uno en la medida en que les da la impresión de que uno está como más bien de paso, ¿no? O no tan involucrado. Y bueno, en otras partes los veo un poco más flexibles. Digo, entiendo como de dónde viene esta inquietud y esta postura que tienen, pero no la comparto totalmente. Sí, creo que puede ser como complicado a la hora de estar escribiendo. Digo, yo no soy muy creyente de la parte de objetividad, subjetividad, pero sí creo que de pronto a la hora de estar escribiendo puede ser como complicado saber dónde está el límite de lo que tú piensas, como tu opinión, y cuáles son como tus propios, digamos, hallazgos como de la investigación, ¿no? Creo que ahí está el problema. Y yo creo que también es en general un problema de la investigación de campo. O sea, cuando no es propiamente tu tema de investigación algo en el que tienes que interactuar con otro grupo de gente, creo que ese es como uno de los principales dilemas de saber, bueno, esto qué tanto es como mi impresión, un tanto como
no sé, empática y qué es como lo que sí es como material de investigación, ¿no? Y en eso estaba pensando ahorita que estabas diciendo eso. Creo que ese problema es transversal a la investigación de campo en general, ¿no? Sí, bueno, tienes razón, ¿cierto? También creo que hay ciertas, no sé si llamarlo límites o cuestiones éticas que uno mismo también tiene que estar constantemente, pues no vigilando, pero sí pensándolas, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahora con el tema de la inmigración haitiana, bueno, el tema del lenguaje es una cosa muy importante, ¿no? Al no ser el español su idioma principal, y hasta ahora he trabajado con los haitianos en español y pues idealmente preferiría hacerlo en español cuando lo vaya a hacer, pues también digo, no digo que sea una cosa como de colonialismo o de imperialismo cultural, pero sí es importante pensar, ¿no? Que bueno, desde ese tipo de situaciones uno ya está en otro lugar, ¿no? Y ya después viene también el tema de, bueno, cómo te aproximas a las personas, ¿no? Ahí mucho el tiempo que estuve adjunto y en la licenciatura un poco aprendí a no tratar de ningunear al otro, no tratar de ver al otro como ese contenedor de información, ¿no? Como al que hay que hablarle de una forma nomás para que te diga todo lo que necesitas y ya, ¿no? Eso, pero al igual que otras habilidades sociales hay que estarlo constantemente, digamos, Cuestionando. practicando, ¿no? Ajá. Para que no termine siendo eso. Entonces, esa también sería otra dificultad. Digamos, la que les dije anteriormente es propiamente quizá del campo y la otra sí tiene que ver con uno, ¿no? O sea, del tiempo de licenciatura al año pasado, que no había como tal hecho trabajo en campo por mi cuenta, sí me costó un poco entrarle a las entrevistas de forma más como natural, Ujú, ¿no? ujú. Y entonces, bueno, solo conforme la práctica otra vez uno vuelve a retomar el hilo. Sí, es que está complicado. Oye, Alex, ¿y cuáles dirías que son las cosas que la gente en general debe de saber del tema que tú trabajas y cómo eso les afecta a ellos? Mm, bueno, creo que, no, sí, eh, particularmente en migración siempre me cuestionan dos cosas, como por qué no trabajo con mexicanos, propiamente con migrantes mexicanos, y eso es como, y la otra es que tiene las personas como a veces cierto temor o cierta percepción equívoca sobre que los migrantes representan una inversión y un gasto público en muchos sentidos. Entonces, yo creo que la gente tiene que saber que, bueno, no hay que ver todo desde la óptica de lo nacional, porque eso nos limita mucho, ¿no? Pensar que solo lo que le pase a los mexicanos es lo que le concierne a México, esa sería una, sino que, pues, al final del día, también las personas que llegan a vivir a determinado territorio, determinada sociedad, forman parte de esa sociedad más allá de cualquier estatus legal o jurídico que ostenten. Entonces, y que no necesariamente representan una carga ni económica, ni política o cultural para el país. Entonces, yo creo que básicamente una de las cosas es que, bueno, los migrantes hacen lo mismo que hacemos todas las otras personas, simplemente sus recorridos son un poco, digamos, la trayectoria y sus proyectos de vida son mucho más largos, ¿no? Para lograr llevar a cabo sus planes. Y enfrentan muchas dificultades, pero son personas tales como cualquier otro. Digo, parece hasta una obviedad decirlo, o sea, me escucho y digo, ay, pues claro, eso es algo obvio, pero es que muchas personas no lo ven así, ¿no? O sea, siempre ven en el migrante, y sobre todo el que no sea el mexicano, como, no sé, como con cierto disgusto, ¿no? Como que representa, como si la nacionalidad fuera algo que los excluye de toda posibilidad, ¿no? Hasta en el fútbol los comentaristas luego dicen, ¿no? Que se reduzcan las plazas de extranjeros, o sea, entonces, pues básicamente eso, ¿no? O sea, las personas tienen que saber que los migrantes al final del día son seres humanos, con planes y proyectos como todos, que simplemente deciden llevarlos a cabo en otros lugares, pero pues hay una serie de condiciones o determinantes que no son tan visibles para todos en el día a día, como el estatus legal, el lenguaje, incluso el género, el tema también de la cuestión étnica. No quisiera decir raza, sobre todo ahora tú que
que estás más pegada a la antropología, pero digamos cuestiones... No hay cuestiones problema. No me voy a ofender. Sí, hay determinantes que no son visibles, ¿no? Y a las que esas son las que uno tiene que visibilizar, o las que uno pretende hacer visibles para que, digamos, no es dar voz a los sin voz, más bien vamos a ver cómo las personas hacen esto, y bueno, ya, su estatus de inmigrante se los dificulta más, ¿no? Uh-huh. No en todos los casos, ¿no? También, pero eso sería un poco. Aparte lo digo porque la migración pues es un fenómeno que se ha dado desde toda la existencia humana, entonces o sea, pues es algo natural. Yo creo que mucha gente piensa que toda su familia ha vivido en el mismo lugar por 1000 años, pero la realidad es que eso es una gran mentira, ¿no? Y hablando, o sea, por ejemplo, hoy nos has hablado de estas problemáticas. ¿A qué conclusiones has podido llegar? Digo, ahorita no has terminado el doctorado, pero ¿a qué conclusiones has podido llegar de estos temas? Bueno, la verdad es que ahora me quedan un poco lejanas en la memoria las de licenciatura y maestría. Bueno, las de maestría no tanto, pero más que conclusiones, podría decirte quizá un poco la hipótesis que ahora manejo, sobre todo en el tema de la diáspora haitiana, y que posiblemente pueda ser aplicable también a otros casos. Bueno, totalmente creo que lo es. Y es que al final, bueno, las personas migran también no va a ser solo una unidad, ¿no? O sea, por determinadas causas, pueden ser económicas, educativas, de reunificación familiar, políticas o por desastres medioambientales. Pero la elección de los lugares a los que van y cómo ellos se involucran, pues creo que deja ver que en general cualquier persona tiene un espacio, un papel importante que cumplir en cómo se constituye la sociedad tal y como la conocemos. O sea, las migraciones en esencia son procesos de cambio social, no solo de la estructura sociodemográfica de los países de los que salen y de los que entran, sino cómo lo social mismo y lo político mismo y lo cultural se redefine constantemente. Es en buena parte visibilizado gracias a los inmigrantes, ¿no? A las personas que se atreven, que deciden, bueno, más que atreverse, muchas no les queda otra, pero el cambio social que es también muy importante, o sea, eso no es como, más que sea un proceso natural o sea, el cambio social es una dinámica constante, las sociedades están cambiando todo el tiempo, ¿no? A nivel macro y micro. Entonces, la inmigración es un proceso que ayuda a ver cómo eso ocurre efectivamente. Eso sería ahora un poco. Y bueno, hay ámbitos particulares, ¿no? O sea, pienso ahora con el tema de los haitianos, y concretamente con aquellos que deciden ir a estudiar a otro país. Bueno, la educación es un bien público que muchas personas desean acceder, pero que no en todos lados se puede acceder como tal a eso, ¿no? Entonces, no es menor que hayan decidido en algún momento ir a Venezuela o después a Argentina a estudiar, porque la educación allá como tal son derechos que no se discuten, ¿no? A diferencia de otras regiones como Centroamérica, por ejemplo, Chile incluso. Entonces, esa elección, digamos, ya da cuenta de qué es lo que las personas consideran que es bueno para continuar con sus planes de vida, y eventualmente eso se incorpora a discursos políticos y prácticas políticas. Oye, Alex, ¿y qué dirías que se necesita para dedicarse a investigar los temas que tú trabajas? Bueno, primero, mucho tiempo, pero ya concretamente, déjame pensar, esa es una muy buena pregunta. Bastante disposición y apertura a salir de, no quisiera llamar la investigación de gabinete, por así decirlo, una zona de confort, pero sí es importante estar en el sitio en el que las cosas pasan. No necesariamente, bueno, no quiero contradecirme a mí mismo diciendo, con lo que decía hace rato, ¿no? De que no se puede militar y investigar, porque creo que hay gente a la que le sale a la perfección, y yo admiro mucho quienes lo logran hacer, ¿no?
sitios. Ay, ¿me escuchan? Ah, ya. Pues sí, o sea, acompañando, investigando, estar presentes, viendo cómo pasa la inmigración es algo que creo que por más que uno lea investigaciones, libros y textos, no alcanza a darle a uno una idea realmente de cómo es. Entonces, la disposición para estar en los lugares en los que la migración se hace relevante, ¿no? Puede ser en instituciones públicas, puede ser en organizaciones de la sociedad civil, en muchos espacios, pero finalmente uno tiene que en mayor o menor medida estar cercano a el tema, porque pues sí, no cambia tanto y tan constantemente que, o sea, pienso en mi propia experiencia, ¿no? O sea, el tema que trabajé en licenciatura sobre la fenomenología en los albergues de migrantes ha cambiado mucho en estos años, o sea, el tema se ha movido de ahí, lo mismo la tesis de maestría que hice sobre esta ley de interculturalidad. Bueno, no la hice sobre la ley de interculturalidad de la Ciudad de México, pero en ese marco se inscribía mi análisis sobre la incorporación de inmigrantes y ahora eso ya no opera. Entonces, como es un tema tan cambiante, la gente tiene que decida dedicarse a investigarlo, tiene que estar dispuesta a seguir la pista, ¿no? También tiene que estar leyendo todo el tiempo, pero pues tratar de salir, darse una vuelta, más que con un deseo de formalidad etnográfica, como con una curiosidad más, pues sí, sociológica y antropológica, pero digamos, estar atento todo el tiempo, ¿no? Ay, creo que doy muchos rodeos a veces para decir las cosas, pero... No, está bien, está No te bien. preocupes. Y digo, para ya ir cerrando, ¿tú crees que es importante que la gente sepa de estos temas? Sí, sobre todo, digo, no me parece que en general las redes sociales digitales sean un espacio en el cual uno pueda medir como tal la respuesta de una sociedad, pero sí son una parte importante, tanto los grupos de chats como otras cosas, ¿no? O sea, uno ve memes y las reacciones y los comentarios de las personas. Pienso en el tema más cercano o digamos que causó controversia recientemente, que es el de las caravanas. Y bueno, la gente habla, digamos, no lo voy a decir como en un término peyorativo, ¿no? O sea, no desde la ignorancia, pero no porque sean unos ignorantes, nacionalistas, cerrados, que, o sea, muchos sí lo son, pero pues viene... Ay, creo que se nos fue. No sé si se fue, que creo que sí. Sí, ya, se va, perdón, disculpen. Sin problema. Pero sí, o sea, hay desconocimiento de qué es lo que implica la migración como proceso en términos generales, ¿no? Y a veces se tiende a naturalizar las condiciones en las que las personas migran, ¿no? O sea, el tema de la precariedad laboral derivada del estatus migratorio con el que entran. O sea, hay, como les decía hace rato, una serie de cosas que no se ven, que las personas no conocen, y entonces es importante que conozcamos, ¿no? Las barreras culturales, políticas y sociales es importante hacerlas visibles, porque al final eso impacta en la vida de las personas. O sea, eso sí me ha tocado verlo, ¿no? En las entrevistas que he hecho y en las que he revisado, o sea, los empleadores, quienes les rentan los lugares para vivir, en el transporte público, o sea, en todos los espacios de la vida cotidiana hay muestras de rechazo o incluso acciones que tienden a atentar contra los derechos de las personas. Digamos, esto se podría agradar, ¿no? Hay unas que no son tan graves como otras, pero todas esas cosas cotidianas podrían evitarse si las personas supieran un poco más. Y eso también creo que al menos es una de las cosas en las que mi trabajo sí, pues no sé cómo decirlo, si sea deficiente, pero al menos es algo que tengo que mejorar eventualmente, que es cómo tratar de hacer más entendible en términos generales de lo que se trata esto, porque eso sí aún no lo logro dominar completamente, ¿no? A veces pensar en términos tan sociológicos para irlos aterrizando, primero para la investigación y luego para la difusión,
es una chamba bastante importante que yo admito no he sido, digamos, tampoco es que sea puro tecnicismo lo que escribo, pero de pronto hace falta así quitarle capas, ¿no? De complejidad al asunto para que sea entendible. Entonces, también esa es una chamba de los investigadores. La gente tiene que conocer, pero también nosotros tenemos que ser un poco más flexibles. Y en ese sentido sí es muy importante la labor de quienes militan e investigan, porque ellos ayudan muy bien a hacer este vínculo, ¿no? Entonces, creo que sí, es importante que la gente sepa. Es que sí, o sea, el ejercicio como de traducir, como, bueno, yo digo que es literalmente una traducción, o sea, traducir de un escrito tan complejo como una tesis A, que se lo expliques a alguien así, resumidito, rápido y en un ejemplo concreto para que también agarre la onda, está muy cabrón, o sea, al final de cuentas es, como dices, ¿no? Quitar como capas de complejidad a las que ya estamos mal acostumbrados, por así decirlo, porque luego salirnos de ellas está muy cañón, pero también traducir de repente como conceptos que para nosotros son como herramientas de análisis, traducir eso a un lenguaje como simple y llano sí está muy cabrón. O sea, creo que eso es algo que creo que es una pata de la que cogemos todos. Creo que solamente la entrevista que tuvimos con Jimena, saludos a Jimena, ha sido la única que es como, no, yo rápido y así, mira, se lo explico y no me conflictó tanto, ¿no? Pero bueno, Jimena también es periodista, de alguna manera estar como digamos, como en ese equilibrio le ayuda como a estar pensando como, digamos, en estas dos dimensiones, ¿no? En la dimensión de, pues sí está complejo, pero necesito escribir algo que sea claro y rápido, ¿no? Y nosotros, pues no, o sea, cuando te dedicas de lleno a la academia, e incluso, ¿no? O sea, si das a un documento a dictaminación, ya sea un artículo o tu tesis misma, si escribes en un lenguaje que está muy simple, luego los sinodales es como, aquí le tienes que modificar y léete 20 autores para que puedas redactar un párrafo y entonces también como que nos malacostumbramos, ¿no? Creo que, como dices Alex, creo que hay que encontrar la manera de, pues sí, de cambiar eso, de hacer una especie de equilibrio, no sé, está complicado. Creo que es algo que tiene que ser como más constante en el diálogo en general, como nosotros, como comunidad académica, ¿no? Pero bueno, yo creo que podemos cerrar como esta primera parte. Yo no sé si quieres agregar algo, Héctor, o tú, Alex, para acabar la primera parte. Pues por mi parte no, digo, es un tema pues muy interesante, muy relevante, porque pues como dije, pues es algo que pasa desde todo el tiempo, o sea, aunque no nos demos cuenta y que ha sucedido desde que la humanidad existe. Y bueno, pues es muy relevante que lo trabajen y pues qué padre que Alex tiene esta oportunidad de verlo desde diferentes perspectivas aparte, ¿no? Y pues agradecerle mucho a Alex por estar aquí con nosotros este día. Gracias a ustedes, la verdad es que lo estoy disfrutando bastante, me permite también en este proceso más o menos solitario escucharme a mí mismo y pensar como dices en Katia, ¿no? Bueno, claro, si esto lo puedo explicar así, de esta forma, sin restarle las distintas capas o matices que implica, pues también, no sé por qué a veces algunos profesores se empecinan tanto en que todo tenga que ser de cierta forma. Una última cosa, o sea, en doctorado, bueno, desde que estoy en la maestría particularmente, una profesora siempre hace el énfasis en que escribe en tercera persona. Y eso no sé cómo me hace sentir de muchas formas, pero cómodo no. O sea, pienso que en términos prácticos está bien porque no te comprometes, pero de pronto también uno dice, bueno, pero esta es mi voz y sí quiero que se entienda qué es lo que afirmo y con quiénes dialogo. Y entonces de pronto todo dejarlo en tercera persona y dices, bueno, ya es una formalidad para algunos necesaria, pero a mí me hace a veces sentir que lo que escribo es hasta impersonal, ¿no? Eso es importante. Y pues bueno, ya ese era el último apunte y agradecerles nuevamente el espacio. No, gracias a ti, Alex. No, creo que ese punto, qué mal que hayas traído hasta el último momento, porque creo que es muy importante. Yo creo que, digo, yo también de pronto tengo como esa discusión en mi interior de, pues no, o sea, a mí no me gusta. A mí también, igual que a ti, me da como repele escribir en tercera persona la tesis y
Y creo que es una discusión que debería de tener con mi amigo Omar. Saludos, Omar, que es muy crítico de no, ¿por qué escriben en primera persona? Y no sé qué. Justo lo que dices. O sea, creo que está en esta tesitura de tienes que ser objetivo porque la investigación y la ciencia y no sé qué. Y pues no sé, o sea, a mí igual que a ti, no sé, no me gusta justo por esto. Y justo porque el trabajo que yo hice para la maestría pues, o sea, implicaba mucho trabajo de campo, ¿no? Y sí, la neta, sí, yo creo que Omar se va a súper encabronar si lee mi tesis, porque toda la tesis está escrita como si lo hubiera escrito como en mi diario de campo. O sea, así de, bueno, y entonces yo observé, yo platiqué con fulano y me sentí así asado, yo percibí, no sé qué. O sea, siempre como en primera persona, porque además siguiendo como este fanatismo por la fenomenología, para mí era importante decir, bueno, esta es mi perspectiva. O sea, sí, yo investigador y la chingada, pero, o sea, no puedo dar como algo objetivo porque, pues, trataste con la gente, estuviste ahí y al final de cuentas yo vengo de un contexto distinto, ¿no? Entonces, muy probablemente hay cosas que yo observo y que no son propiamente así porque contrastan como con la visión de la comunidad en la que estuve trabajando, ¿no? Entonces, es importante, creo que qué bueno que lo trajiste también a la discusión, es importante y a mí también me caga, respeto a los que les gusta escribir en tercera persona, pero a mí me caga, la neta. Pero bueno, entonces vamos a cerrar, ahorita nosotros vamos a seguir platicando, podemos ahondar un poco más en esa parte si tú quieres. Y ni modo, vamos a seguir nosotros platicando y chupando y los que quieran ver como el resto del chisme tendrán que esperarse unos días y ni modo, pues así es esto. Pero bueno, vamos a acabar. Alex, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Espero que te la estés pasando bien, aunque estemos a distancia. Ya cuando haya chance, pues ya nos echaremos el trago en vivo y en directo, ¿no? Buenísimo. Muchas gracias. Muy bien, amigos, pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Cuídense mucho, no me la copen. Bye bye. Salud. Salud.